En el vídeo anterior vimos el problema que resultaba calcular áreas con límites curvos para encontrar antiderivadas, es decir, aquellas funciones originales antes de haberse derivado. Sin embargo, logramos dar con la solución basándonos en la idea de aproximar polígonos regulares a un círculo, una idea ya resuelta hace 5000 años. Vimos que al aumentar los lados de un polígono con lados rectos, la aproximación al círculo con límites curvos era más exacta. Si lográbamos aumentar la cantidad de rectángulos en nuestro problema, las sumas de sus áreas era cada vez más similar al área bajo la línea curva, y era cuando sumábamos infinitos rectángulos cuando podíamos resolver el problema, y podíamos calcular áreas con límites curvos. Pero, ¿ahora cómo podemos expresar nuestro eureka de forma matemática? Tenemos que expresar nuestra idea que ha solucionado el problema de forma matemática. ¿Cómo podemos expresar la suma de infinitos rectángulos bajo la línea curva de forma matemática? Primero hay que tener en cuenta una cosa, y es que no necesariamente hay que partir de cero y llegar a un valor de la x. Podemos partir desde, por ejemplo, aquí y terminar, yo que sé, aquí. Vamos a usar estos dos puntos, ¿de acuerdo? Quiero calcular el área que hay debajo de la línea curva comprendido en este intervalo, ¿de acuerdo? Como los intervalos pueden variar, no vamos a coger un número específico y otro número específico, vamos a poner letras para generalizar, ¿de acuerdo? Así que vamos a decir que queremos calcular el área que hay desde A hasta B, siendo A y B unos puntos del eje X. Perfecto, pues vamos a hacer una cosa. Primero, en vez de dividirlo en infinitos rectángulos, como no podemos, vamos a simplificar las cuentas poniéndonos en la situación de antes, en 5 rectángulos. Vale, ya he dibujado los 5 rectángulos, pero ahora, ¿en qué consistía nuestra idea? Era de sumar, bueno, calcular el área de cada rectángulo y sumarlos todos. Pues tendríamos que idear la fórmula para calcular cada rectángulo y también la suma para calcular las áreas. Vale, pues primero hay que saber cuál es la fórmula del área de un rectángulo, y como hemos dicho antes, el área de un rectángulo era base por la altura, ¿vale? Ahora bien, vamos a empezar con la base. La base de cada rectángulo es igual, porque hemos establecido que esos 5 rectángulos van a tener el mismo ancho, ¿de acuerdo? Van a ser igual de estrechos o igual de anchos, depende de cómo lo veáis. Luego, esta base de mi primer rectángulo es igual que la base de mi segundo, que la base de mi tercero, cuarto, quinto y así. Vamos a llamarle a cada punto de la X rectángulo 1, rectángulo 2, 3, 4 y 5, ¿de acuerdo? Vale, ya sabemos que las bases de cada rectángulo son las mismas, pero no sabemos cuánto miden exactamente. Bueno, no lo sabemos, pero podríamos deducirlo. ¿Por qué? Porque aunque no sepamos el valor exacto, sabemos que la suma de las bases me tiene que dar el segmento comprendido de A hasta B. Luego entonces podríamos decir que la base de nuestros rectángulos es el segmento A y B partido por 5. Y divido entre 5 el segmento porque, como he dicho, las bases de los rectángulos miden igual. Luego tendríamos la base del primero, más la base del segundo, más base tercero, cuarto, quinto, que me tiene que dar el segmento de A hasta B. ¿Cuánto mide el segmento de A hasta B? Pues B menos A. Si B es esto y A es esto menos esto me tiene que dar esto. ¿Se entiende? Es como con la punto pendiente, lo de x2 menos x1, ¿de acuerdo? Es igual. Ahora, b más b más b más b 5 veces es 5 por b. Y para despejar la base, que es lo que quiero, paso el 5 dividiendo. Luego tengo que la base de todos mis rectángulos es b menos a, que es el segmento dividido entre 5. 5 es la cantidad de rectángulos. La base, en vez de llamarla con la letra b, en matemáticas lo designamos como delta de x. Luego tendríamos que la base de cada uno de mis rectángulos tiene que ser b menos a entre 5, o sea, delta de x. Y ahora que ya tenemos la base, hace falta la altura. El problema con la altura es que la altura no es la misma para cada rectángulo, ¿de acuerdo? Mientras que la base era igual para todos los rectángulos, la altura varía, o sea, la del primer rectángulo es esta, la del segundo rectángulo es más pequeña, la del tercer rectángulo es más pequeña, la del cuarto rectángulo es más alta y la del quinto rectángulo es más alta. Entonces, ¿cómo podemos establecer, digamos, una fórmula? Pues bien, como dije antes, la altura a la que hay que poner cada uno de nuestros rectángulos es esa altura donde toque la línea de mi función.
y el que toque la línea de mi función es básicamente la imagen en ese punto. Me explico, cada rectángulo tiene su base determinada por un punto de la X. De hecho, en vez de poner R1, R2, R3, R4 y R5, a modo de rectángulos, podemos poner X1, X2, X3, X4 y X5. ¿Por qué? Porque son puntos, al fin y al cabo, de la X. X1 es igual que R1, ¿de acuerdo? O sea, el rectángulo 1 es X1, el rectángulo 2 es X2 y así. Y la función de cada X que tengo aquí es la altura de mi rectángulo. Es decir, X1, ¿cuál es su función? Esta. Y esta es la altura de mi rectángulo. X2, ¿cuál es su función? Esta y esta. La función de X, la función de cada punto de X es la altura de cada rectángulo. Luego tendríamos la altura de R1 sería la función evaluada en X1. La segunda es la función evaluada en X2, función evaluada en X3, la función evaluada en X4 y la función evaluada en X5. Muy bien, ya tenemos el área de cada uno de los rectángulos. Ahora, ¿qué había que hacer? Sumarlos todos. ¿Cómo los podemos sumar? Pues bueno, hay dos formas. Vamos a usar una de ellas, pero os quiero enseñar las dos formas. La forma más intuitiva de sumar estos rectángulos sería literalmente coger el área del rectángulo 1 y sumarle el área del rectángulo 2 y sumarle el área del rectángulo 3 y sumarle el área del rectángulo 4 y sumarle el área del rectángulo 5, ¿de acuerdo? Y como cada área tiene su correspondiente fórmula, digamos, pues sería delta de x por función de x1 más delta de x función de x2 y así con todos los rectángulos. Pero hay otra forma más bonita en matemáticas para expresar una suma muy larga, en vez de ponernos a poner y escribir factores y factores y factores. Y es que podemos usar una herramienta que se llama sumatoria y que se representa con la letra sigma mayúscula, que lo que hace esta herramienta es que coge cada grupito, cada paquete que se va sumando, coge las cosas que tiene en común y lo que va variando lo transforma en una variable, ¿de acuerdo? Voy a explicar. 3 por 1 al cuadrado, más 3 por 2 al cuadrado, más 3 por 3 al cuadrado. Puedo transformarlo en una sumatoria. ¿Cómo? Pues primero veo qué cosas tienen en común. Vemos que en cada sumando, en cada factor, tenemos el número 3, lo comparten. Luego podría generalizar que sea cual sea el factor siguiente, es decir, el siguiente número que tiene que añadirse a esta lista de sumas, tiene que tener el número 3. Además veo una cosa que va variando, y es que aquí tengo un 1, y en el siguiente tengo un 2, y en el siguiente tengo un 3. Intuitivamente el siguiente sería un 4. Luego al fin y al cabo estamos viendo que hay un elemento que va variando. Primero está el 1, luego el 2, luego el 3, luego el 4. Luego ese elemento al variar puede ser considerado como una variable. Y en este sentido, en matemáticas, esa variable la designamos con la letra i. De esta forma, ¿de acuerdo? No os confundáis porque esta i no significa raíz de menos 1. Cuidado. Y además vemos que nuestra variable luego se eleva al cuadrado. Luego podría coger esa variable y hacer lo mismo, elevarla al cuadrado. Como es muchas sumas, indicamos el signo de la sumatoria como tal. Y primero tenemos que poner desde dónde empezamos, porque ahí he empezado desde 1, pero podría empezar desde el 5 y hacer 3 por 5 al cuadrado, más 3 por 6 al cuadrado, más 3 por 7 al cuadrado, pero he decidido empezar por el número 1. Así que en la parte de abajo de la sumatoria se tiene que poner el valor de la variable con la que empezamos. En este caso empezamos con 1. Luego nuestra sucesión empieza con i igual a 1. ¿Y hasta dónde termina? Pues vamos a poner que ya terminó la sucesión. Esta es nuestra suma. 3 por 1 al cuadrado, más 3 por 3 al cuadrado, más 3 por 3 al cuadrado. Ya está. ¿Hasta qué número ha llegado nuestra variable? Hasta el número 3. Pues arriba de la sumatoria se le pone el número 3, el número con el que termina. Y ahora ponemos nuestra expresión generalizada con la variable. Y así es como se expresaría una sumatoria. Pues ahora vamos a hacer lo mismo con este tocho, ¿de acuerdo? Como vemos, en cada paquete, digamos, en cada grupo, comparten una cosa en común, y es que hay delta de x, ¿no? Delta de x, delta de x, delta de x. Luego podría poner que un elemento en común, el siguiente factor, digamos, va a tener delta de x. Ahora bien, la función de x va variando, función de x1, función de x2, función de x3, función de x4.
Luego tenemos que esos subíndices que hay justo al lado de la x van variando. Esa es nuestra y, esa es nuestra variable. Luego, delta de x se multiplica por función de x sub i. Cuando la i vale 1 es función de x1, cuando la i vale 2 es función de x2 y así. Ahora bien, ya que hemos generalizado, digamos, cada paquete, cada grupito, vamos a indicar la sumatoria como tal. Sumatoria de i igual a el valor con el que empezamos. Nos vamos al primer sumando y vemos qué número tiene la i cuando comienza la sucesión. Y en este caso empieza por el 1. Normalmente va a aparecer el 1, pero no siempre, ¿eh? ¿Y a dónde termina? Pues tenemos x1, x2, x3, x4 y termina en x5. Luego va desde i igual a 1 hasta el número 5. ¿Y cuál es el patrón, digamos, el paquete que se va sumando, sumando, sumando? Pues delta de x por función de x sub i. Ok, por ahora llevamos en nuestro procedimiento para expresar nuestra idea matemáticamente que la sumatoria desde i igual a 1 hasta 5 de la base, que lo hemos llamado delta de x, pero recuerdo que la delta de x era b menos a partido 5 por función de x sub i. Ahora bien, tenemos que recordar la idea que teníamos, y es que los rectángulos no tenían que limitarse a ser solamente 5 rectángulos. De hecho, la idea fundamental era ir añadiendo más y más rectángulos. Luego, los rectángulos pueden ser 5 rectángulos, pueden ser 6, pueden ser 100, 10, 1000, 2000, pueden ser n triángulos. Vamos a poner una letra como variable, porque van variando la cantidad de rectángulos. Luego, no sería descabellado que en vez de poner que haya 5 rectángulos, hay que poner que haya n rectángulos. Y ya que no hay 5 rectángulos, sino que hay una cantidad n de rectángulos, este 5 se cambia por la n. Y consecuentemente la sumatoria no va desde 1 hasta 5, va desde 1 hasta la cantidad que tenga de rectángulos, o sea, n. Ahora bien, la idea inicial era que para calcular el área, o sea, nuestro objetivo, teníamos que sumar infinitos rectángulos. Luego la n tiene que ser infinito, ¿no? O sea, tendría que poner aquí infinitos rectángulos. Aquí en vez de b menos a partido n hay que poner b menos a partido infinito. Y aquí de igual a 1, en vez de hasta n hay que poner infinito, ¿no? Entonces ya lo tengo, esta es mi definición en forma matemática, ¿no? Pues no, cuidado con el infinito, cuidado. O sea, hasta ahora íbamos bien, pero es cuando hemos sustituido la n por infinito cuando podemos encontrarnos con problemas. ¿Por qué? Porque aunque parezca súper intuitivo decir que, bueno, necesitamos infinitos rectángulos, entonces infinitos rectángulos, ¿no? Tiene mucho sentido. Pues no, porque con el infinito hay que tener cuidado. Lo primero de todo es que si tenemos que n es igual a infinito, b menos a partido n pasaría a ser b menos a partido infinito. Y eso me trae un problema muy gordo, porque ¿sabéis cuánto vale eso? Un número cualquiera, por ejemplo, 3 dividido entre 10, ¿cuánto me da? Pues obviamente 0,3. Ahora, 3 dividido entre 100, vamos aumentando el número, me da 0,03. 3 dividido entre 1.000.000 me da 0,000003. Como veis, cuanto más grande está siendo el denominador, más pequeño va siendo el resultado. Luego, si infinito es un número enormemente grande, lo que me va a dar es un número enormemente chico, y es 0. Y eso nos va a traer problemas. ¿Por qué? Porque cualquier número multiplicado por 0 me va a dar 0. Y si la fórmula multiplicaba la base por la altura de cada rectángulo y la base ya era 0, pues nos va a dar el área 0. ¿Y eso tiene sentido? No. Sabemos que no sabemos el área bajo la curva, pero sea cual sea el área no va a darme 0, no tiene sentido. Lo estoy viendo aquí. Algo ocupa. No sé cuál es, pero 0 no va a ser. Luego, este es el problema que nos podemos encontrar si sustituimos directamente la n por infinito. Y no solo 3 me va a dar 0 si lo divido entre infinito. Cualquier número dividido entre infinito me va a dar 0. 5 entre infinito, 0. Pi entre infinito, 0. 1000 entre infinito, 0. 3.498.368 millones 1000 entre infinito, 0. Cualquier número, vamos a poner k, entre infinito, me va a dar 0. Y de hecho hay una cosa muy curiosa, y es que si me paso, digamos, el infinito multiplicando, infinito por 0, me va a dar cualquier número. Luego, infinito por 0 tiene una cantidad infinita de resultados, porque pueden ser todos los números que quiera. Y al no haber una solución, digamos, determinada,
esto se considera una indeterminación. Bienvenidos de nuevo a las indeterminaciones, chaval. El tema de indeterminaciones ya lo vimos un poquito cuando estábamos hablando de la derivada, ¿de acuerdo? Pero en vez de infinito por cero, las cosas se tornaban con el cero, ¿de acuerdo? Porque el cero entre cero también era una indeterminación. Pero luego vosotros veis el vídeo de la derivada y enteráis. Que aquí es infinito, ¿no? Aquí hablamos de infinito, no de cero. Cero ir a la derivada, esto es otra cosa. Ok, ya que nos hemos enterado que, por fin, si sustituimos la n por infinito nos va a dar un error, ¿qué hacemos entonces? Porque esa era precisamente la idea, era coger la n, que era la cantidad de rectángulos, y poner infinitos rectángulos. Y si ahora nos da error, ¿qué hacemos? ¿Hemos fallado? ¿Abortamos misión? ¿Nos rendimos? ¿Tiramos la toalla delante de la naturaleza? No, para nada, no nos rendimos, aquí nadie se rinde, ¿de acuerdo? Antes nos morimos en vez de rendirnos. Vale, capaz lo he llevado un poco al extremo, pero déjame que me explique, ¿de acuerdo? El motivo de que nos dé un error si sustituimos infinito en nuestra fórmula es básicamente porque infinito no es un número, no funciona como número, es un concepto, es una idea. El infinito no es una cantidad, es la expresión que tenemos para indicar que algo no termina, que algo no tiene fin, infinito. Entonces, si no podemos poner infinito en nuestras ecuaciones, tendríamos que optar por un número muy grande que se acerca a infinito, pero que no sea infinito, porque como he dicho, si es infinito nos da el error que hemos tenido. Pero ¿cómo podemos hacer que un número sea enormemente grande, muy grande, pero que no sea infinito? ¿Sabéis qué quiero decir con esto? ¡Fua! Lo habéis adivinado. Nuestros viejos y queridísimos amigos, los límites. Literalmente nuestro seguro de vida. Literalmente yo creo que es la única herramienta matemática de la que podemos confiar siempre y de la que podemos darle nuestra confianza incluso a ciegas. Si no habéis visto la segunda parte del vídeo de las derivadas, que es el vídeo en donde explico parte de los límites, pues podéis ir a verlo, ¿de acuerdo? Pero vaya, para los que os dé pereza ver el vídeo, entended que el límite es básicamente hacer que un valor se parezca a otro lo máximo posible, pero sin llegar a serlo. En otras palabras, y de forma más matemática, que ese valor tienda a otro, pero que no llegue a serlo. Y bueno, pues al igual que la derivada tendíamos la h a 0, también podemos tender cosas a infinito. Aquí, por ejemplo, tenemos el límite de x, que es mi variable, que tiende a infinito de esta función, la función 1 más 3 partido x. Lo que buscamos con el límite es darle a la x un valor muy similar a infinito, o sea, un número enorme. Pero claro, no vamos a poner aquí y sustituir la x por un número grande porque no cabría en la pizarra. Así que pues para ahorrar pizarra, ahorrar tinta y ahorrar energías, vamos a sustituir la x por el infinito, ¿de acuerdo? Pero ojo, sustituyendo la x por infinito no significa que x valga infinito. Es nuestra forma de expresar que x es un número muy grande que no es infinito, pero digamos que tiende a él. Vale, esto puede ser muy confuso, ¿de acuerdo? Y para la gente que no haya visto los límites ahora mismo se tiene que estar rayando mazo. Así que de verdad os recomiendo que os vayáis y veáis el vídeo de la parte 2 de derivadas donde explico los límites bien para que se entienda de una forma perfecta, ¿de acuerdo? Porque es que si no voy a seguir con las explicaciones y esto os va a sonar a chino, ¿vale? Luego entonces, continuando con la explicación, aquí tendríamos 3 entre infinito, un número repartido entre un número infinito de personas, pues ¿a qué le toca? Pues a nada a cada uno, o sea, básicamente esto es 0, y el resultado de nuestro límite sería simplemente el número 1, ¿de acuerdo? Perfecto. Ojo, curiosidad, todos los números entre infinito me va a dar 0, excepto el propio infinito. O sea, infinito entre infinito no me va a dar 0, es otra indeterminación. Pero, en fin, eso ya es tema para vídeos venideros. Simplemente entender que si ponemos límite de una variable tendiendo a infinito, esa variable va a tener un número enorme, que se aproxima muchísimo a infinito, pero que no es infinito. ¿Y qué conseguimos con eso? Pues que ya no haya errores. Si ponemos el límite en cualquier fórmula, ya no nos va a poner, nos va a mandar los valores a tomar por saco y nos va a hacer todo cero como nos ha pasado antes. No, con el límite es quien nos salva de esa cagada. ¿Y por qué no funciona sin el límite y ahora ponemos el límite y sí funciona? Pues porque al poner límite le estamos indicando a las matemáticas que el número que supuestamente era infinito no lo es. Es un número enorme, pero no es infinito. De ser infinito, o bien se nos iría todo a tomar por saco, o bien haría ceros y se nos anularía todas nuestras fórmulas, o bien nos estaríamos saltando leyes de las matemáticas. Pero es que todo ese tema de límites y de indeterminaciones te juro que es para temas venideros.
Simplemente entender que poniendo límite nos quitamos el error que teníamos de antes. Entonces, una vez sabiendo lo de los límites, podemos aplicarlo a nuestra idea. Ya que hemos tenido un error poniendo y sustituyendo directamente infinito, vamos a cambiar infinito por lo de antes, vamos a dejar las n's como antes, y al lado, en vez de sustituir n por infinito, que nos va a dar el error de antes, vamos a poner que n sea un número enorme, pero que no sea infinito, para limpiarnos las manos y no tener errores. Así que ponemos el límite cuando la n, que es los rectángulos, tiende a infinito, tiende a un número enorme, pero que no es infinito. Y ya estaríamos. He aquí la fórmula que me permite calcular el área que va quedando por debajo de la línea curva de mi función. Y funciona para cualquier función del mundo. No importa que tenga líneas curvas o rectas o lo que sea. Esta fórmula funciona para todas. Y bueno, esta fórmula en específico se le conoce en matemáticas como la suma de Riemann. Y debido a que logra juntar, es decir, integrar todos los rectángulos al completo en mi intervalo, esta fórmula también se le conoce por el nombre de integral. ¡Voilá! Y bueno, para que esto sea más elegante, aunque en mi opinión esto ya es bastante decente, decidieron evitar toda esta sumatoria y límites y representarlo en un solo símbolo. Y pensaron que como era una suma infinita de rectángulos, tomaron una S y la alargaron para simbolizar esa suma infinita. Entonces tomaron una S e hicieron una S larga, 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 de esta forma. Luego pusieron la f de x sub i, iba transformándose simplemente f de x, el intervalo que iba desde a hasta b se ponía por debajo y por encima de la s, y por último se ponía el delta de x, pero no de esa forma, no como delta de x, ya que pensaron los matemáticos que al ver que delta de x era la base de cada rectángulo, como los rectángulos eran infinitos, esas bases eran muy pequeñas, muy diminutas, infinitamente pequeñas. Luego, al ser tan diminutas, se les consideraban indiferentes, y de ahí proviene el término matemático de diferencial. El diferencial es como, por decirlo así, algo tan pequeño que es infinitamente enano. Y bueno, como las bases de los rectángulos, al fin y al cabo, son trocitos diminutos del eje x, se le pone diferencial de x. Y aquí tenéis a la integral definida, el símbolo y la estructura más básica que todos los niños de segundo y primero de bachillerato deben de haber visto en todos los libros de matemáticas en su vida. Vale, pues ya hemos terminado. No, aún queda lo más importante, y es ver si la definición realmente funciona. En nuestra cabeza dice que sí, y las matemáticas pues van a decir que sí, pero la experimentación se encargará de corroborar si nuestra idea se cumple en el mundo real. Así que vamos allá.